Hola a todos, esta semana una primera parte de una historia, una comedia, da risa, le voy, al menos a mí. Ahora, la historia no se toma en serio a sí misma, lo que es bueno para el humor que está manejando, porque es bastante ridículo, y de hecho el capítulo se llama así, esto es ridículo. Comienza mencionando que hay un dios bondadoso que viajó a la tierra, pero como también se nota que era un descuidado, cuando él vino también llegaron un montón de monstruos con ellos, aunque no se describe exactamente de qué tipo son. Solo dice un montón de explica si son demonios o qué. En eso este dios eligió a un chico y le dio el poder. Sí, el poder del dios de la sábana, de ahí el nombre. Admítanlo, es de risa. Y de hecho, como dije, el capítulo reconoce que es ridículo. Bueno, tenemos a una chica que está contemplando el día. El sol llama la atención que tiene cara. No puedo evitar pensar en los Teletubbies. Aunque será una bebé. Bueno, ella está diciendo que la ciudad es súper normal, que hace un lindo día, que nunca pasa nada. El sol como que le lamenta porque le contesta. Y cuando se nos presenta como Sally y su edad de 16 años, lo que sabemos es bastante estándar en lo que es el anime principalmente. Bueno, cuando cree que todo está normal, aparece alguien, o sea, el chico de la sabana, gritándole que salga del camino, pero está de espalda, así que no reacciona a tiempo, ni siquiera logra terminar su oración cuando se choca con él. Al principio parece una chocada un tanto normalona, en el sentido de que es el pecho, pero resulta de que supongo que por la velocidad a la que van y que no la sujeta, la cosa se va a otro lado. Y bueno, él solo le dice que mire para atrás y no soy experta, aún cometo muchos errores de ortografía, pero sí es una cosa. La tilde del que se tenía que repetir en todas las C. Sigamos. Bueno, lo que lo sigue es un monstruo que no tiene precisamente una forma, pero se ve que tiene varios ojos. Unos están pegados, otros están como separados y parece más una nube que un cuerpo. Ella misma dice que no tiene forma. Bueno, obviamente cambia de opinión y le dice que la cargue y el velo dice, bueno, pero no deberías entregarte hacia un desconocido y le dice que no se está entregando solo ya para que escape. Aquí sí quisiera señalar que la burbuja del muchacho, el de las sábanas, pareciera provenir también de la chica, pero claramente es un diálogo de él. Me parece que no acomodaron bien este tema de la burbuja. Bueno, cosas que pasan. Bueno, este se pone muy serio porque dice que llegaron, quienes llegaron y que están llegando. Y ella, pero ¿quién está llegando? Que el monstruo está por allá atrás, está toda desesperada. Y como esto es una comedia, obviamente la respuesta no es muy seria, o al menos no lo parece. Solo dice que es la ex y bueno, ella obviamente enfurece y le pide explicaciones por la falta de sentido. No hay tiempo para explicaciones. Esa frase la han escuchado en muchas comedias, pero bueno, mientras no diga suba al banana móvil, todo bien. Lo cierto es que con el frenón ella se cae, otra vez se enfoca el monstruo, pero este solo le dice que le dará las explicaciones en el momento en que acaben con lo que esté pasando. Solo le pide ayuda. La ayuda es un poco curiosa porque le pide que finca ser su nueva novia mientras resuelve el asunto con la ex y le dice que se encargará de todo. Creo que no hay que tener más de 14 años, no, 13, creo que a los 13 ya uno sabe que cuando lee estas cosas, que los planes así nunca funcionan. Y bueno, obviamente la chica queda totalmente desconcertada. Y dice que, bueno, que ella solo estaba caminando rumbo a su trabajo. No sé cuál es el afán que tienen en los países desarrollados con que los pelos de 16 trabajen, sobre todo si no tienen necesidad, porque seguramente que bueno, no sé qué familia tenga esta, pero si es estándar, tiene la típica familia de mamá en la casa, papá trabajador. Sí, la mayoría no se mata la cabeza con eso. O bueno, quizás sí tenga razones para tener un trabajo de este tipo. Y en eso, el muchacho parece estar esperando algo y resulta que es golpeado fuertemente por... Bueno, alguien grita
Y aquí faltaron 2 signos de exclamación del otro lado, pero bueno. Y aparece esta chica que me imagino yo es la exnovia. Se ve tranquilona, o sea, no se ve enojada, frustrada ni nada. Pero sí se muestra que le está gritando por los signos de exclamación, preguntándole quién es y le pide que se quite. Supongo que no le interesa hacerle daño si no sabe quién es y quiere resolver el asunto con el de la sábana, sea cual sea el asunto. La pobre desconcertada, que sabe que está metida en donde no tendría que estar metida solo por los azares de la vida, se pone a escribirle a su diario. No sé por qué usan tanto este tema del diario. Creo que simplemente con que estuviera pensando para sí misma es suficiente. Yo lo hago cuando intento desarrollar una idea, así que no sé por qué. No me gusta esto de mi querido diario, sobre todo cuando es evidente que no lo tiene a la mano, no lo va a tener a la mano y está hablando en presente. Si estuviera hablando en pasado, ya eso sería otra cosa. Porque dice, hoy tendré un día más extraño. No, hoy tuve el día más extraño de mi vida. Ahora, como no puede ser de otra manera, sospecha que eso no va a acabar rápido. Y no sé a quién le está pidiendo que denuncie al chico de la sábana si algo le pasa, porque le está hablando a su diario. Y es poco probable que alguien lo lea, al menos completo. Digo, hasta la policía lo pensaría un par de veces antes de leerlo. Y como técnicamente no está escribiendo en su diario en este momento, o al menos es algo que no se está mostrando que pase, pues me sigue pareciendo extraño. En serio, este recurso del diario no me gusta. Bueno, pueden encontrar la página donde se está publicando este cómic en el Facebook. Es Duki. No estoy segura. Bueno, lo voy a pronunciar como se escribe. Y ya, me parece que también hizo referencia en la publicación de que también lo iba a estar subiendo a Webtoon. No sé. Bueno, si les interesa ya cada ese asunto de cada quien si quieren o no buscarlo. Personalmente me gusta el diseño de los personajes. El chico de la sábana me da risa porque, o sea, sí, es una sábana, pero al mismo tiempo tiene ese típico aire de superhéroes, ya sabes, la capa, el traje ahí medio ajustado o totalmente ajustado, las botas y los guantes largos a juego, ¿sabes? El diseño de las dos chicas, Sally y la que supongo es Claire, también están bastante, bueno, tan lindos. Yo considero que Sally está acorde a la edad que menciona. Los comentarios los siento bastante naturales, sobre todo los de ella, los de él, bueno, a saber qué personalidad tiene él, ya que simplemente como que está tratando de salir del paso. Usan poses bastante como típicas de escenas serias, pero obviamente, aunque está pasando algo que debe ser serio, al menos por el tema del monstruo, se siente ese ambiente de te tienes que reír de esto y lo demás no le prestes demasiada atención. Bien, como dije, es la primera parte, no hay mucho más que agregar. Espero que al menos haya llamado algo su atención. Si no, bueno, en otra ocasión nos vemos. Bueno, todo por mi parte. Chao.